Ella es la candidata de la continuidad en la expansión de los derechos sociales, como en la continuidad en el aumento al sueldo mínimo, expansión en la reforma previsional, derechos laborales que sean expandidos y garantizados, entre ellos la facultad de organizarse en sindicatos. El royalty a la minera, eso es continuidad. Además de continuar con el plan de emergencia de construcción de viviendas. Esa continuidad que le puso fin al copago en FONASA. Janet Jara es la continuidad de un Chile más justo. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 14 de noviembre de 2025, episodio 77 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía como medio independiente. En la plataforma que uses, pincha el pulgar dando like o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Además, comenta, suscríbete y comparte. Así seguimos desarrollando este proyecto alternativo a la prensa corporativa. Este domingo sabremos qué ocurrirá en la elección general, en la presidencial y el Congreso. Vamos con la edición 77 del podcast hoy. Una mirada final a las candidaturas presidenciales y a dónde va nuestro voto. Este domingo los chilenos vamos a las urnas para elegir a nuestros representantes al Congreso en los distintos distritos electorales y al Senado en todas las regiones impares. La elección presidencial claramente va a una segunda vuelta el domingo 14 de diciembre. La pregunta es quién de la derecha o extrema derecha será el o la contrincante de Janet Jara, la candidata del Partido Comunista y de toda la centroizquierda. Esta última semana de campaña terminó con el debate de Anatel, donde se confirmaron las posturas de los 8 candidatos presidenciales. Como ya he dicho, solo examino a los 4 principales candidatos. Los 3 de la derecha y extrema derecha que tienen la posibilidad de avanzar a la segunda vuelta presidencial para competir con Janet Jara. Hagamos una última mirada a los candidatos. Escuchemos los dichos de cada uno de ellos al cierre del debate de Anatel. Partiendo por Janet Jara, quien nos hace una invitación a imaginar un Chile mejor, un Chile donde los derechos sociales son fundamentales como es su propuesta de sueldo vital y seguridad ciudadana como la criminalidad asociada junto con la seguridad de la sociedad en los diversos derechos. Chile tiene un gran futuro por delante. Es verdad, tenemos muchos desafíos, pero para conducir nuestro futuro se requiere experiencia y se requiere que no hayan promesas vacías. Por eso, con la capacidad de gestión que he demostrado, sacando adelante proyectos que eran un gran desacuerdo y un gran dolor para el país y construyéndolos desde un sueño a una realidad, puedo dar fe que aun cuando la política es difícil, la posibilidad de conversar entre nosotros y sacar adelante algo por el bien común de los chilenos es lo que ha marcado mi gestión y lo que va a marcar mi gobierno. Veo aquí muchas propuestas interesantes que uno puede levantar y que puede hacer propias, pero la verdad es que eso va a ocurrir siempre y cuando tengamos una capacidad de ponernos de acuerdo entre nosotros. Aquellos que promueven el odio, el miedo, que se esconden detrás de un vidrio, que se esconden del pueblo, son quienes siembran la desconfianza y la desunión entre los chilenos. Eso nunca ocurrirá conmigo, por el contrario. Es la voz de Janet Jara del Partido Comunista y la candidata de la centroizquierda. Damos vuelta el guión. Vamos a la derecha. Partamos con la candidata UDI de Chile Vamos, Evelyn Matei.
Ella es la candidata de la llamada derecha tradicional. Pero Matei tuvo una campaña errática, llena de errores de discurso. Por un lado, buscando los votos de centro, pero también girando hacia la derecha extrema, como también hacia el pinochetismo, donde jugó un rol ambiguo en el tema de derechos humanos. Por un lado, hablaba de venganza contra esos viejitos que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de chilenos. Luego es dura contra los migrantes ilegales, pero luego habla que tienen derecho a la salud y a la educación. En sus palabras finales habla de su equipo, el equipo de Sebastián Piñera, donde ella dijo que se formó bajo su alero. Otra falsedad, otra disonancia con la realidad, ya que sabemos que Matei siempre tuvo una relación tensa, por no decir conflictiva, con Sebastián Piñera, el expresidente. Matei la errática en el cierre de su campaña. Usted tiene que votar este domingo y tiene que votar por el futuro de Chile, un Chile que tiene muchos problemas. En las actuales circunstancias, yo le pregunto a usted, ¿usted votaría de nuevo por un experimento como el que hemos tenido estos últimos 4 años, en donde todo se ha empeorado? ¿O usted escogería a alguien como el presidente Piñera, que sí sabía hacer las cosas? Bueno, ustedes saben que yo me entrené con él. Yo sé gobernar. Usted sabe que yo sé gobernar. Usted sabe que sé escuchar. Usted sabe que sé que no me tiembla la mano. Al final de eso se trata. Y lo hice como alcaldesa y lo hice como ministra también. Yo solamente quiero señalar que nadie acá tiene la trayectoria que yo tengo. Por eso lo invito a pensar bien su voto, porque nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Y usted tiene el voto, usted tiene el poder. Vote por la esperanza, porque nadie se nos quede atrás. Johannes Kaiser es carismático, es simpático, el que habla a pachotadas. Recuérdense, es como ese amigo que todos tenemos que sabemos que habla tonteras con los amigos. Pero lo dejamos porque es bonachón, porque es buena onda, bueno para la talla. Pero si lo traspasamos a la política es un peligro. Johannes Kaiser se las da de inteligente. Se las da con su facilidad de hilar frases con temas diversos, aunque no tenga sentido alguno, convence, particularmente con esa voz barítono que tiene, que es fuerte, contundente y proyecta. Por ejemplo, nos habla del destino manifiesto de Chile. ¿Qué es el destino manifiesto de Chile? Nunca nadie lo ha esbozado ni explicado previamente. Nació de Johannes Kaiser, pero en el fondo es un concepto copiado de Estados Unidos del siglo XIX, mediados del siglo XIX, creado por John O'Sullivan para justificar el expansionismo de Estados Unidos hacia la costa Pacífico y tomar o quitar por la violencia territorios que le pertenecían a México y a los pueblos indígenas. O'Sullivan habla desde Texas luego de ser robada a México y llamando a esta nación de Estados Unidos creada por el poder divino de Dios para los hombres libre de la tierra sin rey, donde las tierras de América del Norte es el suelo de Estados Unidos y la frontera es el firmamento, las estrellas, es decir, un país sin fronteras. Johannes Kaiser toma esa idea de John O'Sullivan para hablarnos que Chile tiene un destino manifiesto, que no lo explica, no lo dice. Es el hermano Kaiser con carisma, ya que el presunto cerebro Axel Kaiser no tiene nada de personalidad, es como hablar con una pared. Axel Kaiser, entre comillas el intelectual con doctorado, habla de libertad contra el Estado. Su carrera, la de Axel Kaiser, ha sido financiada desde Estados Unidos por la familia Koch. Esta familia es una de las más millonarias libertarias que financian todo el negacionismo climático, ya que ataca la principal fuente de ingresos
de la familia Koch, que es el petróleo, del cual ellos son dueños de una cadena de productos derivados del petróleo que incluyen desde las vestimentas que llevamos hasta las sillas donde nos sentamos, hasta los oleoductos que transportan los petroquímicas que preparan diversos productos derivados del petróleo. Los Koch, para ellos, con una red de tentáculos políticos, han influenciado la política de Estados Unidos hacia la extrema derecha. Incluso José Piñera, el creador de las AFP, trabaja para una fundación creada por los hermanos Koch, el Instituto Cato. Axel Kaiser es financiado por los gringos Koch. Por ende, podemos entender que Johannes Kaiser es influenciado por su hermano y con las ideas libertarias extremas, donde el Estado juega un rol tan mínimo que no tiene razón de existir más que para proporcionar certeza jurídica, defensa nacional y defensa de seguridad interior. La salud, educación, leyes sociales, todo debe desaparecer y la libertad reinar para que las organice la sociedad libre de las trabas del Estado. En otras palabras, el anarquismo, pero desde el otro espectro de la política, desde la extrema derecha. Los extremos siempre se juntan en política. Johannes Kaiser habla de poner fin al Estado tal como está configurado. Estamos pidiéndole a la ciudadanía que vote con convicción, que voten por aquello que creen que es correcto, que voten mirando hacia el futuro, que voten creyendo en el destino manifiesto que tiene nuestra patria, que es de transformarse en un país desarrollado, que es de mirar hacia el Pacífico con su comercio, preparar el terreno para solidificar su presencia en la Antártica y transformarse también en un país respetado en nuestra América del Sur. Nosotros, damas y caballeros, tenemos muchas cosas todavía que hacer como país, como nación, unidos, juntos, avanzando, con la mirada puesta en el horizonte, en ese horizonte que promete futuro de esplendor, damas y caballeros. Y es hora de que nosotros de una vez por todas vayamos superando también las pequeñas y las grandes diferencias que tenemos, aquellas que están justificadas y aquellas que no lo están, porque nuestros hijos y nuestros nietos no nos van a perdonar el no aprovechar las oportunidades que nos está abriendo el siglo XXI para abrirles a ellos la puerta hacia un mejor futuro. José Antonio Kast, el que cree que vivimos una emergencia constante y permanente de la cual nos salvará. Kast es un pésimo político, cero carisma, con esa voz monótona, sin colores, para dar la apariencia de seriedad, austeridad, sobriedad. Lo que da es mostrarnos una imagen de una persona que esconde rabia, ira, que guarda un profundo rencor que al hilar fino se puede destilar. Esa rabia, esa violencia verbal tiene un solo norte: el presidente de la República, Gabriel Boric, y todo lo que representa. Boric le quitó su derecho a ser presidente. Kast nos tiene sumido en la emergencia permanente, en la migración, en la seguridad ciudadana, en la economía. Pero Kast no dice nada más que eso. Habla que recortará el presupuesto al fisco en $6.000 millones en 18 meses. Luego habla, como lo dijo en el debate de Anatel, que solucionará todos los problemas que hay en salud, educación, jubilaciones, seguridad pública, dotará de tecnología a las policías y un largo etcétera. Pero al mismo tiempo no dice cómo financiará todo eso, no explica ni dice cómo. Pero sí dice que lo hará, aunque recorte los $6.000 millones en 18 meses. Ese gasto del que habla es imposible con los recortes fiscales que propone. Luego, su asesor económico, Jorge Quirós, habla que durante los 4 años de gobierno se recortarán $21.000 millones del gasto público. Entonces, ¿cómo se financia todo? Hoy día lo estamos pasando mal. Usted lo está pasando mal en temas de seguridad,
en temas de salud, en temas de educación, en temas de empleo. Eso no tiene por qué seguir así. Y usted sabe que este domingo que viene, en 6 días más, viene el cambio. Y el cambio real somos nosotros, aquellos que hemos enfrentado situaciones complejas y venimos señalando cuál es el camino hace muchos años. Más allá de la falta de liderazgo que existe hoy, ese liderazgo viene. Los invito a votar por el número 5, por la lista K, por los parlamentarios que van a trabajar por Chile, por ese Chile grande, libre y justo. Bueno, veamos para quién es nuestro voto en estas elecciones de primera vuelta presidencial este domingo 16 de noviembre. Nuestro voto es para Janet Jara. Ella es la candidata de la continuidad en la expansión de los derechos sociales, como en la continuidad en el aumento al sueldo mínimo, expansión en la reforma previsional, derechos laborales que sean expandidos y garantizados, entre ellos la facultad de organizarse en sindicatos. El royalty a la minera, eso es continuidad. Además de continuar con el plan de emergencia de construcción de viviendas. Esa continuidad que le puso fin al copago en FONASA. Janet Jara es la continuidad de un Chile más justo, más inclusivo, con leyes sociales que buscan equiparar la cancha. Continuidad en la política de trenes para Chile. Continuidad en la política de construcción continua naval que tiene su base en ASMAR. Continuidad en la industrialización del país, centrada en energías limpias como el sol y el viento, junto con el hidrógeno verde, además del cobre y litio para el servicio de las nuevas tecnologías. Continuidad en la independencia energética para acabar nuestra dependencia del petróleo, al gas y el carbón, para dejar de contaminar de una vez por todas con las energías fósiles. Expandir las salas cunas a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Expandir los derechos sociales laborales. Creación de nuevos empleos en la transformación energética del país, ya que ahí está el presente y futuro de Chile. Así acabar con la falta de empleo, ya que con las energías renovables cambia la economía. De extravista y rentista a una economista que produzca riqueza para que todos desde las energías renovables limpias, como el sol y el viento, genere la capacidad de generar nuevos empleos. Eso es lo que representa Janet Jara. Nuestro voto es para Janet Jara. Ponemos fin al episodio 77 del podcast. Soy Jorge Garretón. Desde la plataforma que uses, da like, comenta y suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 Podcast, en TikTok con varias cápsulas semanales de 3 minutos con notas relevantes de la vida política y económica del país. Visita como podcast +569. Además, se redistribuye en los shorts de YouTube. Este fin de semana estaré haciendo informes en vivo en TikTok Podcast +569. En particular el día domingo y durante el cierre de la elección. Los espero. Piensen bien su voto y el futuro de nuestro Chile. Que tengan una muy buen fin de semana. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín.
lo encuentras en alejandropalmontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.